Vamos a dar inicio a la mesa número 3 del día de hoy de las jornadas de diseño y sociedad en el Gino Germani, en el Instituto. La mesa número 3 se llama Políticas Públicas en Diseño y va a exponer la diseñadora gráfica Paola Pavanello del Ministerio de Cultura de la Nación. Paola Pavanello la presento para que la conozcan antes de que ella exponga y después vamos a dar inicio a un debate también sobre el tema. Paola es diseñadora gráfica y gestora cultural, egresada de la UBA, especializada en museos en la Universidad Nacional de Córdoba y de la Smithsonian Institution de Washington y diplomada en Flaxo en antropología social y política. Desde 1995 trabaja en diseño y gestión de proyectos culturales. Desde 2008 hasta 2015 coordinó el área de diseño en la Dirección de Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura de la Nación. Producto de su investigación en museos comunitarios, ha concretado entre 2003 y 2015 la apertura del Museo Ferroviario de Bages, el Museo de la Ciudad de San Antonio de Areco y el Museo Comunitario del Carnaval de las Yungas en San Pedro, Jujuy. Desde 2019 es asesora en el Ministerio de Cultura de la Nación para el diseño de políticas públicas. Desde 2014 da clases en diversas universidades del país sobre gestión cultural. Bueno, muchas gracias, Paola, por estar con nosotros en este momento y por haber, la verdad, accedido a la invitación. Te agradecemos mucho, por favor. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a ella y va a hablar sobre el caso del mercado de industrias culturales de Argentina. Bueno, la idea, y gracias por la invitación y por poder tener este espacio para compartir y conversar. Lo más interesante es el ámbito de conversación y de debate que podamos tener, y en base también a la, al- a la inquietud o a la información que ustedes también tengan o a lo que les interese conversar, porque son temas bastante vastos que tienen muchísimas aristas desde donde podrían pensarse, ¿no? Particularmente, bueno, estuve como en los orígenes de y por eso un poco supongo que estoy acá, porque el mercado de industrias culturales sigue activo hoy, tuvo su proceso bastante largo. O sea, la primera edición del mercado de industrias culturales de Argentina desde el Ministerio de Cultura fue en 2011 y estamos en el 22, así que ha tenido como mucha variación en el tiempo. Es interesante también analizarlo en ese sentido. Sí. Por ahí yo pensaba hacer foco en, en la primera etapa, un poco lo que habíamos conversado, como para poder pensar cómo se creó desde un ámbito público un espacio de participación para la construcción de esto, porque el Ministerio de Cultura nunca había tenido un sector diseño. Sí había como antecedente, y por eso me ocupé de ese inicio, un programa que articulaba la artesanía y el diseño a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se llama Identidades Productivas. Que hoy lo nombraron, de hecho, lo nombraron el programa. Era un Sí. programa Sí. muy interesante porque lo que proponía era transferir herramientas concretas del diseño proyectuales a productores, manualistas, artesanos, arquitectos, artistas plásticos en las distintas provincias, para producir colecciones de indumentaria y de objetos con identidades provinciales, es decir, recuperando rasgos identitarios de cada provincia, porque la inquietud tenía que ver con que había muchísimos artesanos tratando de trabajar y de vender sus cosas sin mi vaso ese. Perdón, estoy defendiendo mi agua en este Está bien, contexto. está perfecto. El agua Que no es sagrada, poco. no, y escasea. La soberanía del agua. Tipo, también no me toques el agua. No importa el vivo, nada, el agua. El agua acá. Entonces había multiplicidad de ferias artesanales vendiendo dibujitos de Mickey en remeras, bordando cuestiones foráneas, vamos a decir, sin valorar la creación, los imaginarios propios,
sin siquiera revisarlos, digamos, ¿no? Era como repetir lo que creían que se vendía. Entonces, bueno, a partir de ese diagnóstico, se crea este programa en conjunto con el área de extensión de la Universidad de Mar del Plata. Y ese programa arrancó en 2005 y estuvo activo hasta 2012, 13, 14, o sea, fue interesante ese proceso también. Entonces el área de diseño un poco arrancó como desde ahí. Claro. Había una dirección de industrias culturales, desde donde funcionaba principalmente el CINCA, el Sistema de Información Cultural Argentino, que trabaja con la cuenta satélite de cultura, digamos, todo un tema que si a alguien le interesa googlea porque está activo y es muy interesante los números que genera esto, pero no trabajaba con el sector diseño, digamos, trabajaba con los sectores más tradicionales que eran más fáciles de medir también, digamos, ¿no? Exportación de productos, réplica a escala masiva de productos culturales, libros, discos, ¿no? Eh, películas, lo más fácil. Diseño era muy complejo. Entonces, bueno, el primer desafío fue en delimitar la palabra diseño y de qué se ocupaba el Ministerio de Cultura del diseño. Entonces, articulamos con el Ministerio de Industria, que tenía también un incipiente sector diseño, tratando de hacerse un lugar en un ministerio con otras problemáticas. No tanto de delimitación, sino de industria tenía el problema de hacerse lugar en un ministerio Sí, con unas industrias muy claro. pesadas. Entonces ahí un poco lo que hicimos fue hacer una primer convocatoria a especialistas de diversas disciplinas y hacer una mesa de trabajo, o sea que desde el principio se pensó, y esto me parece interesante como metodología, digamos, en un ámbito participativo, no un ministerio o un funcionario o un coordinador o un experto diciendo cómo debían ser las cosas, sino se generó una mesa interdisciplinaria con todas las especialidades del diseño y cruzando ámbitos de trabajo. De esos distintos especialistas, algunos venían de organismos públicos, de organismos de regulación, del sector privado, y de gráfico, de ilustración, de indumentaria, de textil, de industrial, de diseños más, cuestiones vinculadas con ámbitos más digitales, que en ese momento eran también más novedosos, porque estas discusiones se dan en 2010, Claro, un año antes que arrancara. un año antes. Y había sectores que la tenían mucho más fácil porque se juntaban en cámaras, entonces estaba la cámara del libro y resolvían. Entonces estaba el Inca. Diseño era mucho más complejo, involucraba un montón de subáreas y a la vez el ministerio tenía que ubicarse en un ecosistema de organismos que estaban ocupando esto, industria, el INTI. El INPI tenía algún área, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenía algún área que se ocupaba del diseño, tenía el premio Innovación, el Innovar, no me acuerdo. Innovar, sí. Así que hicimos una primera edición muy a pulmón, de un formato que también era novedoso para los diseñadores, con lo cual había que en poco tiempo instalar en el país, en la ciudad donde se pudiera, que el Ministerio de Cultura, que en ese momento era Secretaría, tenía un área que se llamaba diseño, que tenía un área que se llamaba industrias culturales, que había un mercado, que para los diseñadores también era un formato novedoso. Había 6 sectores en esa edición, ¿no? Música, como se está viendo acá en la primer filmina, música, editorial, artes escénicas, diseño, audiovisual y videojuegos. Y el MICA se planteaba con 3 ejes principalmente de trabajo para todos los sectores. Un eje que tuviera que ver con la profesionalización, la formación, digamos, entonces había que planificar ámbitos de conferencias o de algún expositor o una mesa redonda para empezar a construir conocimiento en los 6 sectores. Una pata que tuviera que ver con la comercialización, entonces
se planeaba la metodología de las mesas de negocio, las rondas de negocio, que eran más habituales en el ámbito editorial o de las artes audiovisuales, que siempre iban a ferias y tenían sus reuniones de este formato, que nosotros diseñadores tuvimos que aprender. Eran reuniones muy cortitas para vender un producto. Y muchas veces en diseño no vendes un producto, vendes un servicio, entonces no te sentás con alguien que viene a comprar a priori este es el servicio. Entonces, bueno, entender el formato para poder apropiárnoslo. Y una tercer pata que tiene que ver con la exhibición, digamos, con lo visual. Entonces, que hubiera un público que viniera, que pudiera circular por un ámbito en donde se viera diseño, eh, unos compradores que vinieran al ámbito de las mesas a comprar y diseñadores que vinieran a participar de las mesas redondas o de debate. Así que bueno, fue todo ese desafío de construir esos cimientos, ¿no? Esos tres grandes cimientos para empezar a llenar de contenido esto. Entonces tuvimos una primera edición, no sé si... Ahí está. Traje algunas imágenes como para ver. Se ve. Entonces, el área de editorial armó una biblioteca y se armaron espectáculos a la noche de cierre. El formato eran 3 días o 4, no me acuerdo, esa primera edición creo que fueron 3. Y cada día abría a la mañana, la gente circulaba, había ámbitos de exhibición de música, entonces mostrar también el proceso de trabajo, de cómo se hacían las cosas. Diseño tuvo como formato de exhibición una exposición y un desfile. Y entonces también el desafío era, bueno, ¿qué se muestra? ¿Por qué cultura se involucra en el diseño? ¿Qué tipo de diseño se muestra? ¿No? Porque creo que algunas lo conversamos, nosotras como discutir, el director de Industrias Culturales en ese momento era Rodolfo Amaui, que fue el que trajo esta idea y estos primeros formatos. Y las conversaciones eran así, bueno, pero diseño es todo. Entonces, una zapatilla podría ser diseño, una mesa es diseño, la silla, sí, todo está diseñado, todo lo pensó alguien. Pero ¿por qué pondríamos todo en un pequeño espacio? ¿Cómo lo curamos? Entonces, otra vez la participación y esa mesa consultiva también sirvió no solo para delimitar la incumbencia, sino también para decir, bueno, ¿qué mostramos? ¿Qué tipo de diseño? Entonces, bueno, se empezó a establecer ese criterio de, bueno, se muestran esos criterios de por qué un organismo público se ocupa de esto eh, y qué definiciones toma. Eh, entonces, bueno, acá se ven como diseñadores que trabajaban con materiales, simbologías o que transmitían alguna cuestión identitaria o tenían alguna intención relacionada con esto. Me cuesta un montón la palabra identidad porque es súper discutible toda esa lista, pero bueno, que no fuera estándar, que no fuera algo imitando algo que solo por el mero consumo. Entonces, decir, bueno, atrás de una colección de remeras comunes hay un diseñador que está haciendo un molde y yendo a una fábrica a producirlo en serie, pero bueno, no es digno eso de ser mostrado porque no deja de ser una remera blanca. Entonces acá lo que se subía a la pasarela tenía que tener una propuesta discursiva, ¿no? Algo detrás. Pero a la vez, diseño de tipografía, no sé cuánto traje acá, pero bueno, diseño de tipografía, diseño de libros, de revistas, diseño de interfaces, de web, diseño de indumentaria, joyería. Mar del Plata trajo diseños textiles, o sea, fue un primer desembarco del diseño en el contexto de las otras industrias y en el país bueno, se abrió esto, diseñadores, vengan. Y lo que nos pasó ahora, tengo una filmina que tiene números,
fue que la mayoría de las personas que participaron fueron de Cava, de Capital. O sea, era un ministerio público a nivel nacional y la mayoría de los participantes eran de Capital. Entonces, la evaluación fue posterior del equipo. Bueno, hay que hacer conocer esto, porque era todo muy novedoso. Entonces, ahí lo que se definió es llevar este formato a las regiones. Entonces, ir a una provincia cada mes, convocar al resto de la región y llevar el formato entero. Entonces, ahí fue súper importante, lo más valioso para mí estuvo ahí, no sé, esto fue en Formosa, que se generó un formato similar con esos mismos tres ejes que describí hoy, eh, para que las provincias entendieran de qué se trataba, los diseñadores, y de aprendizaje mutuo, digamos, ¿no? De llevar un formato preestablecido, un programa enlatado, que era la mayoría de las cosas que se venían haciendo desde el ministerio centralizadamente, sino que se trabajaba en conjunto con las direcciones de cultura de las provincias de la región y se les planteaba como una hoja en blanco. Bueno, el formato es este, como acabo de contarles. La propuesta es que sea un mercado que tiene tres ejes: un formato de comercialización, un formato de exhibición, un formato de aprendizaje. ¿Qué les parece que hay que hacer en esta región? ¿En qué punto están? ¿Qué les gustaría? Entonces ahí los coordinadores de cada sector tienen que hacer un trabajo muy intenso, exhaustivo y lo más horizontal posible, como no estar en ninguna posición de conocimiento por encima de nadie, que es era la tendencia de las áreas locales en las provincias muchas veces, como que les dijéramos qué hacer, que trajéramos lo que ellos tenían que... Y no, no, esto es a construir. Entonces, de nuevo, el formato participativo, ¿no? Que es como la inquietud que me atraviesa a lo largo de la historia, como, bueno, las instancias de participación para la construcción de políticas públicas. Entonces, realmente esto se llamó Premica porque se suponía que preparaba a las provincias para la siguiente instancia nacional, como había sido la del 2011. Entonces, durante todo 2012 y 2013, hasta el siguiente MICA nacional, se hicieron estos pre-MICA regionales. Y la verdad que fue una experiencia alucinante porque nosotros pudimos acompañar propuestas que no salían para los coordinadores, que no salían de nuestra propia cabeza y de nuestra propia responsabilidad de decir esto sí, esto no, o quién tiene que ir y quién es el experto, ¿no? Entonces, clave, descentralizar todo y que las propuestas salieran realmente genuinamente de cada provincia. Y no fue parejo, digamos, había provincias que tenían un trabajo más desarrollado, equipos técnicos más formados, porque aparte lo que íbamos a proponer era que había 6 sectores, con lo cual a veces en las direcciones de cultura locales no había expertos en diseño, expertos en videojuegos. Era algo a construir. Era algo a construir también los perfiles locales. Entonces, en ese momento convocaban a personas para hacer esto, las contrataban para hacer esto, que después con el tiempo terminaron siendo funcionarios de las provincias. Hoy hay directores de industria cultural que fueron coordinadores. Pequi Torres en San Juan, por dar un ejemplo, hoy es directora de industrias culturales, fue coordinadora de diseño en el Premica de Cuyo, por San Juan. Entonces, y así hay un montón de otros casos. Se empezaron a practicar esta manera de sectorizar y de tratar específicamente los sectores desde lo económico. Las primeras conversaciones eran interesantes porque era empezar a hablar de dinero en la cultura, entonces a veces costaba bastante. Para el diseño no tanto porque el diseño comercializa, o sea, no tiene sentido sin una problemática o un cliente, digamos. Uno no diseña por expresarse como las artes visuales. Pero para la música costó bastante. A los músicos les costó bastante. Teníamos conversaciones heavy, así como
yo esto lo hago con el alma, ¿por qué me están pidiendo que hable de dinero? ¿No? Como empezar a instalar la cuestión de que la economía, la cultura y la relevancia de participar, la relevancia de medir, por eso siempre pongo en valor el CINCA y la medición, ¿no? Los indicadores, este, el trabajo que genera, los ingresos, el aporte al PBI, ¿no? Toda una cuestión que iba acompañada de lo individual de las personas que iban y participaban o de la gestión local a la hora de recibir este dispositivo. ¿Se entiende? Ujú. Y a la vez aportaba a la integración regional, digamos, porque generaba que se trabaje en equipo las provincias de la región, que muchas veces no habían trabajado juntas, la mayoría de las veces. A la vez el desafío de formato de 3 días, para nosotros era un desafío gigantesco porque había que ir un par de días antes, aparte de este trabajo previo, ir y por eso algo que esto no dije antes, las personas que participaban de los MICA nacionales o los pre-MICA regionales se inscribían en una plataforma, era de participación libre y gratuita, no es que se elegía quién participaba. En el primero de todos, en el primero nacional que describí hace un rato, el 2011, sí tuvimos que hacer una convocatoria puntual porque la gente no lo conocía, no iba a ver un flyer, inscribirse y participar porque no sabía de qué estamos hablando. Entonces esa primera exposición, esas primeras charlas sí fueron producto del trabajo de esa mesa interdisciplinaria que describí al principio. Pero los premica eran, bueno, se abrió la inscripción, era ir antes y explicar de qué se trataba, e incentivar que los y las diseñadoras se inscribieran y entendieran a qué se estaban inscribiendo y vinieran y participaban. Entonces, las exposiciones habían que ir a ver qué había venido y resolverla. Los desfiles que se hacían al final de, la noche del diseño era un desfile de indumentaria. Entonces era, bueno, a ver qué se presentó, quién vino. Entonces era divertido eso también, pero desafiante, porque era realmente ir con un cuaderno en blanco y escribirlo ahí, en conjunto, ¿no? Entonces habló de cine. Ah, y esto también es copado, que es, no iba al ministerio solo, a trabajar solo con el campo cultural, con el ámbito de la cultura. Íbamos con otros ministerios, con otros organismos, con los descentralizados. Ahí estaba el INCA por nuestra charla, pero también íbamos con el Ministerio de Industria o con los otros organismos con los que interactuábamos, desde diseño. Enseguida que empezamos los Premica nos dimos cuenta de que en las provincias la gente no se enteraba para nada de lo que estábamos haciendo en la capital, en los ministerios nacionales. Entonces, convocamos a esta mesa y empezamos a practicar, encontrarnos una vez por mes 12 o 13 o 15, no me acuerdo, organismos que trabajamos desde distintas perspectivas con el diseño y sistematizamos un cuadro de qué hacíamos y en qué podíamos ayudar o cuáles eran los programas que estaban disponibles este, para iniciar un proyecto, para desarrollar una idea, para escalar, para comprar máquinas, para exportar, digamos, porque la gente se acercaba en las provincias y decía, bueno, necesito plata, necesito que el Estado me ayude. Ok, ¿para qué? ¿En qué? No sé, para hacer mi cosa. Entonces empezar también a ponerle palabras a lo que implica un proceso productivo o un proceso de desarrollo de una empresa de diseño, del formato que sea, aunque sea unipersonal, y de qué se ocupaba cada organismo, y que no todos somos el Estado, y que no es que va cualquiera y vos vas y le decís, dame plata, y yo saco un sobre del bolsillo y te doy plata. Como también empezar a construir la conciencia para la participación en las políticas públicas, abrir esa posibilidad y recepcionarla y ir y devolver. Darnos cuenta de que no estaban esos mecanismos dados previamente. No es que la gente en las provincias no sabía cómo encarar a un funcionario público porque no había nacido sabiendo, es que no está practicado esto. Entonces, eso fue sustancialmente valioso, me parece. Más allá de estos escenarios, ¿no? De la exposición típica, eso fue lo más interesante.
Eh, al principio habíamos decidido hacer el mismo formato que el Mica Nacional. Este es Danilo Cañizar, es un colombiano curador de moda. Y enseguida nos empezamos a dar cuenta o a aprender que era una brecha muy grande. Los Premica regionales eran más de ver qué había, de practicar esto. No podíamos aplicar tal cual el formato y traer un comprador internacional porque empezaron a transmitirnos, bueno, la verdad que vimos un nivel de desarrollo de producto bastante bajo, o sea, vienen con la misma exigencia que si fueran a un BAFWIC, a un desfile de autores consagrados. Entonces, al principio intentamos algunos perfiles como Danilo que sí iban y hacían más una formación que una compra de productos. De repente sí detectaron, pero como si dijera 5 marcas en todo el país que estaban para exportar. Pero traer un comprador internacional es complicado, por lo menos en ese momento, ¿no? Cuando la gente estaba recién entendiendo de qué se trataba esto. Entonces, ¿quién venía? No eran aquellos diseñadores o diseñadoras que ya estaban para exportar, no se sentían convocados por un programa público, no sentían que lo necesitaran. Este es el formato de las mesas de las rondas de negocios, ¿ven? Eran grandes ámbitos compartidos, eh, con pequeñas mesitas y tenías no sé, un tiempo limitado, que creo que era 10 minutos, lo fuimos modificando este formato también, en minutos, para que en cada mesa había un comprador de un sector, la mesa tenía un número, iban rotando los vendedores, el rol del vendedor. Esos macheos, digamos, de comprador-vendedor se hacían a partir de las inscripciones. En ese momento no había una plataforma, entonces era muy artesanal el trabajo. Con el tiempo se fue mejorando esto y la gente llenaba su perfil en la plataforma y se podía, y los vendedores llenaban su perfil. Esto ya, pero se logró, como te dijera, en 2015. Claro, se fue lo último. Sí. De la gestión Eh, anterior, claro. claro, en 2000. Sí, Pero está bueno la práctica de que la gente, ahí nos dimos cuenta que tenemos que practicar con las personas que se cuenten al toque en pocos minutos, porque muchas veces la gente quiere expresarse o contar su historia o cómo le fue mal antes y la necesidad que tiene que le vaya bien. Y esa instancia es muy concreta. La gente audiovisual lo tiene súper claro, la editorial, porque como dije antes, tiene la práctica de ir a ferias internacionales, ir con su carpeta, con un producto para que el otro se lleve y contar muy concisamente qué hace. Pero en diseño, donde también participaban artesanas y artesanos, porque no había sector de artesanía, con lo cual había una multiplicidad de perfiles, no nos encajaba, ¿viste? El formato de la ronda. Por un lado era, bueno, mi abuela tejía y a mí me gusta, y ya ahí ya la persona que estaba escuchando del otro lado se había claro. disparado la Y cabeza se en acabó cualquier el lado. tiempo, además, los 10 minutos. Y otra es, bueno, yo hago esto, qué lindo, pero el que se sentaba enfrente no sabía muy bien qué comprar cuando se trataba de diseño de tipografía o ilustración. Uno vendés una ilustración, sos muralista, no sé, no vendés dame tres. Entonces era también, aprendíamos esto, girábamos y generábamos un formato de, para el arista de formación de una instancia de capacitación en pitching para contar tu proyecto, en armado de producto, armar un producto a partir de lo que a vos te gusta hacer. eh, Como ir adecuando el formato al nivel en el que estaban las personas que se inscribían en general. Entonces, esto también, este conocimiento nos lo dio el tiempo. A partir de la participación se adecuaba la política, digamos, el diseño del formato. Acá está Danilo, la misma persona que daba la charla en su rol de comprador viendo una tejedora. Ella sí fue con sus cuadraditos de tejido, pero este chico es curador de moda en Ixel Moda Colombia. Estaba viendo cuadraditos de tejido en Formosa. O sea,
no le compró y ella fue con toda su ilusión. También está esto, ¿no? De que si ella vino del interior de Formosa, no, de Salta, no se vaya decepcionada, que adquiera algo, que le sirva haber ido hasta ahí. Entonces, por eso era clave también esas tres patas, que si ella también hacía chalinas y presentó sus chalinas o sus ruanas, que esas ruanas puedan desfilar la noche del desfile, que pueda hacer 2 o 3 capacitaciones. O sea, realmente la gente se iba súper conforme. Y la práctica también de contar lo que hace. Por más que él no le compre, pero capaz que él le decía, ah, mira, aquel otro hace jean y está buenísimo si vos le superpones esto. Se empezó también a fusionar esto de las partes, de los ejes de trabajo. Entonces se aprovechaba mucho esos 3 días el intercambio entre las propias personas que participaban. Estaban 3 días ahí todo el día y de repente comían juntos o cenaban juntos o estaban juntos en el hotel o participaban de una charla y al día siguiente se volvían a ver, esta continuidad de los 3 días y la convivencia generaba un intercambio de conocimiento que superaba lo que nosotros habíamos pensado como formación o que nosotros habíamos pensado como potenciales compradores. Y eso era una ganancia extra que no estaba precalculada, que salió ahí de la práctica misma. Así que bueno, esto fue lo que hicimos durante 2012, hicimos una tournée tremenda Un año de un así. año A full. tremendo, en donde también aprovecharon, esta foto la traje porque es interesante, se reunía el Consejo Federal de Inversiones, estos eran los directores de cultura de toda la región, con sus funcionarios, entonces se empezaron a generar ámbitos de trabajo que no eran abiertos al público, sino que eran útiles a los organismos o a los funcionarios de manera descentralizada. No fue una política planeada para que los funcionarios se reunieran, sino que al ser una hoja en blanco a construir, le ofrecíamos a los funcionarios en los viajes previos para la preparación, bueno, si necesitan, se puede armar una sala con tantas sillas, circular, como era todo, nada, eso, un hoja en blanco. Entonces, bueno, acá quiero un círculo y me gustaría que... Y se ponían de acuerdo y se juntaban y se aprovechaba. Y se generaron grandes acuerdos a partir de esto, digo, y circulación del conocimiento. Y se mostraban también cosas, ¿no? Acá como esto, que por ahí no eran comerciales, el ámbito expositivo era importante, que por ahí servían para un desfile, pero no para ir a un negocio y venderse. Entonces también permitía esta cuestión del prototipo o del primer diseño para después generar una colección posterior. No sé, esto que decíamos de la identidad. Se animaban a mostrar cosas que por ahí no eran para vender en una feria o no eran para llevar a un negocio, no circulaban habitualmente. Entonces también se corrió el borde del- del- de lo consumible, ¿no? De la cuestión del consumo masivo, de la escala de producción. Y se empezó a ver también, si uno recorre las fotos de esas muestras, los materiales con los que se trabajaba en cada provincia, que esto claramente son pruebas o ¿no? Ahí se ve abajo el prototipo de la silla, cómo esta gente practicaba con tientos, con la técnica de la soguería y la madera, porque la madera acá, y el ámbito también de discusión tenía que ver con, bueno, qué pasa con el cháguar en Formosa y la sustentabilidad y cada cuánto se cosecha y las mujeres, el trabajo y el agua, digamos, hacia todo lo que dispara, ¿no? ¿Qué tipo de madera usás? Si está la cuestión de medio ambiente claramente desde ese momento presente porque claramente, ¿no? Pero también la relación entre los diseñadores y los artesanos, las diseñadoras y las artesanas y la firma y el codiseño, son temas que siguen hoy vigentes, Sí, sí. Sí, que pero que ahí atravesaban todo empezaron a eso. saltar como conocimiento. Y siempre esto, nos daban estas bases y ahí había que
poner lo que todo. había. Nos daban esas pantallas y bueno, se sacaban esas fotos antes. Era como, este era el desafío que les contaba. Unas cosas divinas. Y nuestros desfiles siempre no eran desfiles tradicionales, ¿no? Siempre fusionamos con la música, la danza, eh, diseño. No podíamos, siempre por estar desde un organismo público y por estar en cultura y por estar en un ámbito con otros sectores, sentíamos la necesidad de fusionarnos. O sea, nos costaba mucho en diseño quedarnos quietos en un sector. Claro. Editorial podía ser su propio sector y para nosotros necesitamos venderle a los editores diseño gráfico y hablar de tipografía. Eh, en escénica necesitábamos hablar de vestuario y de escenografía y de diseño e iluminación, y ahí me gastaban y como que era una colonizadora, sos un pulpo. Bueno, pero no es eso, es que de verdad que ofrecemos servicios a todos los otros sectores. Entonces ahí empezamos a practicar, pedíamos, ahí en 2012 o 13 se sumó Germán Lang al área de diseño, que hoy es quien coordina el sector. Y María Bugiano, que está con él ahora, también empezó como por ahí, 2014, 2015. Empezamos a practicar la exposición de los diseñadores que ofrecieran servicios con como un pitching corto, con una pantalla en algún lugar en donde circularan los otros sectores. Entonces, que mostraran la tipografía o el diseño gráfico, como esas charlas más de los diseñadores que ofrecían servicios, en donde la gente pasara y se sintiera atraída. Y empezó a funcionar porque entonces porque no nos aceptaban las rondas cruzadas, porque les corríamos Claro, el esquema. Vos te inscribías a un sector, eras vendedor o comprador de un sector, y diseño quería venderle a todo el resto. Entonces, hacíamos eso y en los Premica funcionó bastante bien eso de que se crucen. Y están un poco los números que hicimos en ese momento, digamos, para tener la relación de la importancia que fue salir a las regiones, ¿no? En el 2011 hubo 411 inscriptos en diseño, el 75% de la provincia de Buenos Aires. De ese 75%, el 60% era de Capital Federal y el 40% de la provincia y del conurbano, principalmente del conurbano. Y solo el 25% vino de las provincias. Y después de hacer el 2012, toda esta gira que les mostré recién, en el 2013 hubo 740 inscriptos en diseño, o sea, casi el doble, y 51% vinieron de las provincias y 49% de capital. O sea, no solo porque, no es que la gente se pagó el viaje y vino corriendo, es que primero que la gente se interesaba en participar y traccionaba desde abajo, pero además los funcionarios entendieron de qué se trataba y que valía la pena poner unos colectivos, ayudar con unos pasajes, o sea, entonces ahí también era colaborativo, no es que el Ministerio de Cultura siempre derrochó presupuesto, por eso es tan importante medir, Sí. para poder pelear presupuesto, pero cada uno ponía un poco de pasajes, cada organismo ponía algo, cada provincia ponía algo, y esto colaboró en revertir esto, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, se inscribieron 2.508 empresas en 2013 en total. 17% había participado en 2011, 83% se sumaron en la segunda edición. Esto fue hecho estos números fueron ahí, en el 2013. Entonces, el 29% en relación a los otros sectores, era el 29% era diseño. Piensen que cuando arrancamos diseño los diseñadores no tenían la menor idea de qué estábamos hablando, con lo cual para nosotros fue un recontralogro. Ese primer esfuerzo, eh, Cuyo fue el que más inscriptos tuvo, 159, en los 6 Premica
En total, en los 6 Premica del 2012 hubo 649 inscriptos en diseño. O sea, por ahí hoy son números que, al lado de lo que después siguió siendo, y acá traje una foto de uno de los talleres que es como esto, ¿no? Me parecía como súper simbólica. El enfoque participativo, De además. ir a hacer un nudito, ir al otro, hacer un nudito, como esta manera artesanal y necesaria de construir de forma colectiva y de forma federal, como que está demostrado que es imposible proponer, bueno, discursivamente, construyamos juntos, ¿no? Es realmente practicarlo, generar las instancias para que eso suceda, y después generar las herramientas para que suceda y después gestionarlas de esa manera también, de forma coherente. Porque uno puede decir, bueno, esto es una hoja en blanco, y después solo con la mirada, viniendo de un organismo público nacional, este, vos podrías generar una situación de poder sobre el otro, ¿no? Ustedes saben, Bourdieu, Uno de tantos que, sí, que habla del poder en sociología. Sí. claro. Entonces, bueno, es realmente ponerse a disposición, generar un ámbito horizontal de trabajo en donde somos pares construyendo algo que haga falta en este momento, en este lugar. Y después, de nuevo, generar de nuevo este ámbito que haga falta y en este lugar. Entonces, cada vez será abrir a una inscripción masiva y después lo más... generar la mayor cantidad de lazos posibles para que se genere la mayor cantidad de conexiones y nosotros estar permanentemente aprendiendo. A partir de ahí, bueno, hoy en día el MICA sigue vigente, o sea, fue una política que no pudo bajarse. En el medio pasó un gobierno que en el 2014 o sea, el Secretario de Cultura, o en 2015, se declaró Ministerio de Cultura, con lo cual subió de escala, no sé si tuvo más presupuesto, pero sí tuvo más áreas. Y se hizo un nuevo MICA, se hicieron otra vez MICAs regionales en el 2014, en el 15 se hizo uno nacional en el Centro Cultural Kirchner, que fue enorme, se hizo un Mixur con países de Latinoamérica, el MICA fue a Galicia, hizo un MICA Galicia, se escaló como a una... Pero ya ahí era mucho más fácil de comunicar. O sea, se inscribió un montón de gente y la gente sabía que iba y se pudieron practicar otro tipo de encuentros en paralelo. Entonces, el del CCK el 2015 estuvo buenísimo porque el área de ilustración y la Asociación de Dibujantes Argentinos propuso durante los 3 días hacer todo un encuentro de ilustradores. Entonces, listo, se programaba, no había que pensar una formación, venían los propios sectores y ya se empezaban a organizar, se empezó a practicar, armar más clústeres o asociaciones, como la de dibujantes, digamos, la de gráficos. Siempre es difícil el diseño porque tenés varias, pero para nosotros era súper importante que hubiera organizaciones demandando cuestiones y no nosotros pensando cosas. Después, yo en el 2015 me fui, Germán y María siguieron trabajando con organizaciones y ahora pronto va a haber otro nacional ahí en el CCK, en donde ahora hay muchos más sectores, está como más ampliado. Pero bueno, este fue el origen. Y sobrevivió lo que decías a los 4 años del macrismo que volvió a no a ser Secretaría de Cultura, fue Todo, Ministerio de deporte, Cultura, sí, sumaron Educación, todo ahí. Tecnología, Todo tortugas, junto. todo. Era como todo. Entonces hicieron lo que se pudo, muchos coordinadores siguieron, hubo unos nuevos, y se hizo un formato más pequeño, ahí en el Museo de la Ciencia, en el Centro Cultural de la Ciencia de CONICET, en el Sí, Ministerio de Ciencia y sí, en un lugar mucho Tecnología, más chico y ya no con los Premica, además. mucho más chico, sin premicas, pero se la bancó, o sea, siguió. No pudieron bajarlo porque ya tenía su demanda, ¿viste? Así que bueno, ahora hay que ver, fue cambiando de formatos y hay que ver ahí qué sucede este año, pero bueno, esto,
Este fue como el origen de cómo se pensó. Así que nada, me gustaría también como conversar y saber qué les resuena o de qué parte les gustaría hablar o si les parece que me olvidé de algo de lo que pasó. Porque... No, no, olvidarse, va, no, no, a mí no me pareció al menos para nada. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, yo varias cosas, algunos comentarios y después algunas preguntas. Bueno, sabes particularmente que me interesa mucho el tema porque lo trabajé en mi tesis, es algo bueno, lo tuve muy de cerca además, no solo por las entrevistas a los funcionarios y funcionarias, sino también a las propias productoras, emprendedoras, diseñadoras. Entonces, y también además a todo el, digamos, el personal gubernamental local también. Yo he Ah, entrevistado en distintos lugares. Entonces, es esto como, digamos, como por un rico. lado, claro, por un lado este enfoque, digamos, nacional, y por otro lado, ¿qué les significó eso, no solo a los propios productores, sino también a los propios funcionarios locales a nivel municipal? Claro. ¿No? Que como decís vos, en muchos lugares se armaron departamentos de diseño a partir de la experiencia del MICA, digamos, Sí. como que, y sin tal vez esta replicación o esta copia, digamos, de ir y llevar tal vez un formato que funcionaba acá, digamos, a nivel más de Buenos Aires, porque estaba como en el epicentro acá en Buenos Aires, sobre todo en la primera edición, sino con dinámicas internas que ya también funcionaban y, digamos, reutilizar también los recursos que ya tenían los estados municipales o provinciales, digamos, de gente que tal vez no se dedicaba específicamente al diseño, pero que a partir de eso se empezó a formar incluso en diseño, o bueno, se empezó a capacitar y a tener, digamos, otro tipo de funciones que antes no tenía y se Claro. empezaron a generar acciones, digamos, a nivel municipal y provincial a partir de esta política. Que lo que me parece interesante de eso es que yo, bueno, me parece que realmente tuvo una vocación federal esta política, y que parte es por el enfoque, por lo que decís vos, que es un enfoque participativo que tuvo, que no fue, digamos, esto de lo que se llama bajar al territorio, Tal ¿no? cual. Como, bueno, se va, o esto, bajaron maquinaria al territorio, bajaron los planes al territorio, Sí, sí. bajaron, no sé, conocimiento al territorio, sino es esa construcción con el territorio y luego cómo, digamos, desde el territorio se sigue construyendo, más Total. allá, digamos, de la Total. visión del Mica produce o del pre-Mica no sé dónde, Tal digamos. cual. Eso me parece sumamente importante de destacar como en la política y que creo que tiene que ver con este enfoque que vos decís y con algo que también pudiste generar vos con todo un equipo. Porque y esto me lleva a otra de las cosas que quería comentar, que me parece la importancia de los gestores y gestoras culturales, ¿no? Digamos, cómo a veces se piensa que la política pública, no sé, que es no digo directamente que el señor Estado hace la política, pero digamos, en la construcción de esas políticas, digamos, parece que viene alguien, ¿no? O un grupo y dice, bueno, hagamos esto. Y no, digamos, como que ahí son personas que ocupan Sí, determinadas tal cual. funciones y que a veces hacen determinadas tareas que incluso exceden esas funciones que tienen Tal en el cual. ámbito público, y que bueno, que te ves, digamos, haciendo un montón de cosas y articulando con otros actores en esa formación, digamos, y planificación de la política pública. Que eso también me parece importante destacar, que no es como una política desde arriba también, de vuelta, no es como o bajar al territorio una política desde arriba, sino que es una política que se construye a partir de actores y de la articulación entre distintos agentes Sí, también, ¿no? A total. distintos niveles Sí, incluso. sí, a mí me parece, porque me parece interesante lo que decís en el sentido de la palabra gestor es una palabra complicada, pero es la que está Ujú. establecida Sí. ya, porque tiene como su connotación también de aquella persona que interviene en un trámite innecesariamente y Sí. cobra una comisión, ¿no? Mm. Entonces es difícil, pero es la que está Sí. establecida y tiene sus Ujú. carreras, no sé, no sé cómo, no sé si podemos ya discutirla, pero
O se el asocia rol también de como a la facil- administración Sí, también. sí, y en realidad es un rol que es de articulador, Ujú. como O mediador hay también. un término que yo leí de broker en inglés, que tampoco tiene su Ujú. traducción. Sí, Es un intermediario, es una interfase Ujú. entre una política y un ciudadano y un organismo y los públicos y los hacedores. Está ahí en el medio Ujú. y es una profesión en sí misma Claro. y que implica un montón de traducciones de idiomas en un punto, porque estás en el medio del idioma público, burocrático, ¿no? De lo que es un expediente, de lo que es un programa, la redacción de un reglamento. Son todos instrumentos súper rígidos y los usuarios, los beneficiarios que necesitan entenderlo y aplicar y presentarse, porque es algo que me pasa siempre. O Claro. sea, ¿cómo traducimos esto? Tenemos que hablar ambos idiomas, entre otros, porque después tenés que hablar, o sea, girás, tenés que hablar el idioma y girás, tenés que hablar el idioma y hacer como de enlace para que esto pase. Y esto lo puedes hacer de infinitas maneras, bueno, no creo que infinitas, pero de varias maneras distintas según tu manera de Ujú. gestionar, ¿no? No es Ujú. que el gestor o el facilitador per se trabaja de manera horizontal, copada, Claro. abierta. Son Entonces, distintos enfoques, por eso es lo que a mí me parece ahí es la que es manera clave ese rol de intermediario o intermediaria que cultural en ese facilite caso. y que no Claro. venga y diga, bueno, esto es así, nosotros lo que pensamos es esto, porque en sí el que aplica un enlatado en una provincia también es un gestor cultural Ujú. que también entiende ambos idiomas, pero va con su handy y hace cosa 3 días y se va, no habla con nadie. Eh, Y este rol de facilitador está también en Danilo Cañizares, que vino de Colombia y se puso a hablar con la señora y decidió dar la formación y no ponerse en estirado de no, yo no, acá no me gustó nada y me Claro, voy. claro. Él No es un puedo comprar nada, no me interesa y Claro, bueno, entonces listo. este rol de Claro. facilitador en un punto es vos acá sentada, ustedes entre el conocimiento académico y haciendo esta interfase con este programa en vivo, ¿no? Ujú. Como, bueno, ¿no? Esto me parece como clave, porque es también recoger lo que pasa y volver y que esa información te sirva para mejorar el siguiente proceso. Ujú. Entonces es ese rol y además cómo ejercerlo. Y solo poniéndolo en valor, eh, es que eso puede mejorar o puede practicarse de mejores maneras, poniéndole contenido, poniéndole palabras a esta manera de hacer, de practicar este rol. Exacto, y yo también como lo que me había notado es que esto de la importancia de no pensar como que las políticas son lineales, ¿no? Sino que se van ajustando sobre la marcha, como que eso me había notado porque me parece que este es digamos, un gran ejemplo de eso, que tal vez no pasa en todas las dependencias estatales, por lo que yo he visto por lo menos, pero digamos, en este caso sí, como que también nuevamente desde el rol de los funcionarios o funcionarias puede, digamos, existir una rigidez frente a eso que te ofrece la realidad o no, o decir, bueno, no, esto no está funcionando porque es una política nacional y de repente viene un 75% de participantes de Capital Federal. ¿Qué está pasando? Digamos, revisemos esto, porque Tal si es una cual, política nacional no debería suceder esto. tal ¿Qué cual. podemos hacer para contrarrestarlo? Pero eso, digamos, es también una lectura y una mirada de la realidad y un accionar sobre eso. Entonces, Mm. me parece que es interesante eso de tampoco pensar como que todas las políticas se forman, Se piensan una se vez. piensan una vez, ¿no? Porque hay, y sobre todo en la bibliografía de políticas públicas, ¿no? Hay mucho aparece mucho esta idea, ¿no? Que existen estos distintos pasos, ¿no? Diseño, planificación, ejecución, etcétera, revisión y después tal vez Reestructurado. reestructuración, pero todo, ¿no? En distintos pasos y líneas, cuando en verdad se vio muy bien como lo relataste, era o sea,
aparte recursos limitados, digamos, también. Sí. No es que uno cuenta con cualquier cantidad de gente a cargo o Y presupuesto tiempo. y tiempo, etcétera. Entonces, digamos, con eso, cómo ir haciendo y deshaciendo todo el tiempo según las posibilidades, según los participantes, porque además la política se supone que es para responder a una necesidad, digamos, si esa necesidad no existe, bueno, entonces la política no sirve, digamos, Tal cual. o si es otra la necesidad, bueno, se tiene que ajustar la política. Entonces, me parecía como esto importante destacarlo. Y después, un comentario más y una pregunta por mi parte, eh, porque yo me acuerdo que me lo anoté para no olvidármelo, en uno de los primeros catálogos, creo que el primer catálogo del MICA, antes, o sea, digamos, el nacional, antes de hacer los premincas y todo, se presentó como una plataforma facilitadora de encuentros, contactos y oportunidades. Digamos, como esta que es un poco lo que vos decías, lo vincular, que pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo, digamos, entrevisté a varias diseñadoras que planteaban esto, digamos, como que tal vez en las rondas no pudieron vender, en estas rondas de negocios que se encontraron con compradores, no pudieron vender, pero que eso les sirvió, digamos, como para testear el producto o testear, digamos, su forma de presentar su servicio, su producto, y esto después llevó una mejora, digamos, en sus estrategias de venta Claro. o de producción, Mm. etcétera. O también incluso se generaron vínculos, digamos, entre, no sé, una productora me decía, yo no vendí nada, pero después me encontré con una compañía de danza, por ejemplo, y me encargó vestuario, digamos, para su obra. Entonces, eso que vos decías, como que me parecía que lo vincular en esta política pública es sumamente Para el diseño relevante, especialmente. especialmente para el diseño. Y aparte, y esto que vos decías que es interesante porque lo venimos hablando desde ayer y hoy justamente en la primera mesa se hablaba del diseño como un visitante o como un visitante de distintos espacios, como que el diseño no tiene casa propia, sino que va visitando distintos espacios. Y es un poco esto que vos también hablabas, ¿no? Digamos, como que el diseño a su vez conecta o articula también con otros sectores, otras disciplinas, y bueno, y también eso es un desafío, o sea, por un lado parecería que es algo positivo, porque sería un campo mucho más amplio o un campo extenso, pero por otro lado es un desafío porque, digamos, ¿cómo haces para presentarlo? ¿Cómo haces para, desde qué lugares articulás con distintos espacios, digamos? Tal cual. Así que bueno, eso y bueno, también me parecía interesante la propuesta de los desfiles que vos decías que eran otra, que vos, bueno, ustedes proponían otro tipo de desfile que fuera más performático, que no tuviera, digamos, el formato justamente más clásico del desfile de moda. Eso me parecía interesante. Y una pregunta nomás es si digamos, estas reuniones que tenían con los distintos funcionarios o distintos, digamos, municipios o provincias, eran reuniones que, digamos, se hacían antes de que ustedes llegaran, digamos, al territorio para hacer la edición regional, o eran mismo, no sé, un día antes o 2 días antes. Eran ahí. Eran ahí mismo, claro, Claro. era como en el momento mismo. Era Claro. el teje. Claro, ahí mismo Aprovechaban esos días sí, de encuentro claro, para generar otras instancias claro, distintas claro. que no eran las originalmente diseñadas. Entonces se ofrecía Ujú, facilitar una sala de reunión que se necesitara. Entonces de repente se negociaba algo, claro. se firmaba un acuerdo, se firmaba un convenio o se reunían para trabajar un tema. Ujú, Y entonces llegábamos a tener varios ámbitos en paralelo en esos 3 días, que teníamos claro. que vernoslas en figuritas, teníamos que estar en 6 lugares a la vez. Además, claro, Pero había un equipo de producción que tenía que facilitar que hubiera una sala para tantas personas, claro. 2 micrófonos inalámbricos para circular la palabra y las secretarias privadas o secretarios privados para que firmen cada acuerdo, la carpeta impresa, impresoras con tinta, no Claro, sé. todo en el Y momento, prensa, siempre claro. había un área de prensa, entonces siempre había una radio abierta o una sala para hacer prensa, un sinfín para hacer notas.
A veces como autocrítica, lo que se perdía bastante era la comunicación hacia el afuera, digamos, como se curtía mucho el vivo ahí, todo lo que pasaba, la previa y el vivo, y era muy difícil recolectar la información por los chicos y chicas de prensa que nos pedían números duros para salir con alguna noticia al toque. ¿Y cuántos negocios se concretaron? Claro, y vos de repente ahí tratando de imprimiendo, ¿viste? Era muy difícil eso. Claro. Entonces ahí teníamos después nos acostumbramos como a ir sobrevolando y preguntando un poco para poder dar información porque era necesario eso. Claro, sí, 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 claro. El tema de la comunicación era como un gran desafío, pero sí, Pero bueno, eso más aún con lo que, en línea con lo que veníamos diciendo antes de mucho sobre la marcha y mucha flexibilidad para lo que total. viniera, digamos, en ese momento. Total, total. Con la práctica fuimos como sabiendo que, bueno, siempre tenías que tener más o menos estos ámbitos preparados por las dudas. Ujú. Y lo que decía el desfile, en 2015 ya queríamos hacer una ópera, porque integrémonos los sectores, ya estaba como antiguo lo de los 6 Claro, sectores 6 tan aislados. Y hicimos una obra de performática, de teatro, o sea, no tuvo nada de desfile. Este, fue increíble ahí en el CCK. Hubo ópera y danza o sea, fue una cosa genial. Nada que ver con un desfile. Nos Claro. corrimos totalmente de eje. Sí. Más o vamos cerrando por la hora. Bueno, muchas gracias.